Bienvenidos al curso taller para la difusión de la Norma Técnica de Salud número 127, Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Yo soy el doctor César Palomino Peña y pertenezco a la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. El tema de esta ponencia serán los anexos número 2, que es el formato del certificado de discapacidad, y el anexo número 3, que es el instructivo para el llenado del certificado de discapacidad. Los objetivos es conocer lo que es el formato del certificado de discapacidad y su correcto llenado. Muy bien, con respecto a lo que es el formato del certificado de discapacidad, será utilizado solamente en los establecimientos de salud certificadores según la norma técnica de salud vigente, que en este caso sería la norma técnica de salud número 127. Se otorgará a las personas con discapacidad que hayan cumplido el proceso de evaluación y calificación, salvo casos específicos, que en este caso podrían ser casos congénitos o evidentes, por ejemplo como amputaciones o similares, donde la capacidad funcional no cambiará a pesar del tratamiento, debiéndose otorgar en forma inmediata una vez constatada la discapacidad. Los médicos que certifican tomarán en cuenta la historia clínica que debe contener las evaluaciones del o los médicos evaluadores, de acuerdo a la discapacidad con el diagnóstico de daño y deficiencias, firmado por el médico evaluador y los documentos médicos sustentatorios. Asimismo, en el caso los espacios queden vacíos, debemos tacharlos y cualquier tipo de aclaración debemos considerarlo en el ítem número 7 del certificado de discapacidad, que es el ítem de observaciones y o recomendaciones. Deberán imprimirse 3 copias. Una copia deberá quedar en la historia clínica del paciente, una deberá ser entregado al paciente y la última copia deberá guardarse en el archivo personal del médico. Si el paciente evaluado no presentase discapacidad, debe marcarse en el ítem número 5 gravedad como sin discapacidad. Muy bien, ahora vamos a conocer lo que es el formato del certificado de discapacidad paso a paso. Comenzamos con el extremo superior izquierdo, que es el logo. En este logo debe estar impreso lo que es el logo de la IPRES, tanto del sector público o del sector privado certificador. Muy bien, en este ítem de acá colocamos lo que es el número del certificado de discapacidad. Esta tendrá una numeración correlativa nacional autogenerado por el mismo aplicativo virtual para el registro de lo que es el certificado de discapacidad. En el siguiente ítem, que es el establecimiento de salud, vamos a consignar el nombre del establecimiento de salud donde la persona con discapacidad es evaluada, calificada y certificada. Muy bien, vamos a la parte de filiación del paciente. En el ítem número 1 colocamos el apellido paterno, apellido materno y nombres. Estos deben figurar como están en el Documento Nacional de Identidad o DNI o en el carnet de extranjería. Después tenemos que colocar el sexo del paciente, tanto si es masculino o femenino, marcamos con una X. En el caso de la edad, vamos a colocar la edad en años y meses. Por ejemplo, pueden ser 3 años o 2 meses. Y por último, en la parte del documento de identidad, colocamos una X si es DNI o colocamos una X si es carnet de extranjería. Y vamos a colocar el número del DNI comenzando por el cuadrado del lado izquierdo, por el primer cuadrado del lado izquierdo. Muy bien. Vamos al ítem número 2, que es el diagnóstico de daño.
Para esto vamos a tener que utilizar lo que es el Clasificador Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, que es el CIE-10. Para el diagnóstico de daño, tenemos que considerar que es la consecuencia de la patología o accidente, pudiendo haber más de uno. Se recomienda colocar el que genere mayor grado de discapacidad, el que genere mayor uso de recursos o el que genere mayor costo de tratamiento. Muy bien. La enfermedad primaria también es la que desencadena las deficiencias. En el ítem número 3 vamos a colocar lo que es el diagnóstico etiológico. Para esto también vamos a utilizar lo que es el Clasificador Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, que es el CIE-10. El diagnóstico etiológico es la patología o accidente que origine el daño, pudiendo también haber más de un diagnóstico. En el caso no se pueda determinar la etiología o ésta sea idiopática, se repite el diagnóstico de daño. En el ítem número 4 vamos a considerar lo que es la discapacidad. Vamos a anotar con una X, de acuerdo a los códigos registrados, considerando siempre el de mayor valor. Muy bien. Si consideramos el código 0, indica que es sin limitación. El código 1 es que realice y mantiene la actividad con dificultad pero sin ayuda. El código número 2 es que realice y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayudas. El ítem número 3, si es que requiere además asistencia momentánea de otra persona. El 4 es que requiere además de asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. El 5, cuando la actividad es imposible de llevar a cabo sin el apoyo de una persona, la cual requiere además de un dispositivo o ayuda que le permita asistir. Y el valor número 6 es que la actividad no se puede realizar o mantener aún con asistencia personal. Y vamos a evaluar lo que son los 7 ítems de lo que es la CIDDM, que evalúa tanto lo que es conducta, comunicación, cuidado personal, locomoción, disposición corporal, destreza y situación. Muy bien, para esto podemos utilizar lo que es el listado de discapacidades que se encuentra al final de su norma técnica de salud número 127. Muy bien, una vez que hayamos terminado de hacer la valoración de estos 7 ítems, vamos a tener que colocar la gravedad. Muy bien. Basta con que coloquemos un número para que se pueda hacer la valoración de la gravedad. Si tenemos un valor 0, quiere decir que la persona no tiene discapacidad y sería una persona sin discapacidad. Muy bien. Si al menos tuvimos un valor 1, quiere decir que la persona tiene una discapacidad leve. Si tiene valores o códigos entre 2 y 3, la persona tiene una discapacidad moderada. Y si el paciente tiene códigos 4, 5 o 6, en al menos una categoría, por criterio de favorabilidad, la persona tendría una discapacidad severa. Muy bien, vamos al ítem número 6, que son los requerimientos de productos de apoyo o personales. Tenemos que anotar cuál les corresponda, pudiendo haber incluso más de una opción. Para lo que es terapia y mantenimiento médico básico, esta significa que tiene que ser vital o básico para vivir, como por ejemplo lo que es la terapia circulatoria, diálisis, bolsas de estoma para las colostomías, la prevención de úlceras por presión, sondas vesicales, marcapasos o medicamentos de uso vital o esencial permanente, entre otros. Para lo que es marcha y transporte, consideramos prótesis, ortesis, bastones, andadores, sillas de rueda y adaptaciones para vehículos. Para lo que es comunicación, información y señalización, consideramos las ayudas ópticas,
audífonos, adaptaciones para teléfonos o computadoras. Para lo que son productos para asearse, vestirse y comer, consideramos las sillas para excretas, las adaptaciones para utensilios, cubiertos o similares. Para lo que es dependencia de otra persona, esta dependencia tiene que ser total y puede ser para cualquier requerimiento. Otros productos de apoyo pueden considerarse como prótesis cosméticas, vendajes compresivos y elásticos para pacientes quemados y también las prótesis oculares. O por último colocamos el ítem que no requiere, ¿no? En este caso consideramos si es que la persona no requiere ningún tipo de producto de apoyo y o personal. Muy bien, una vez que terminamos de colocar lo que es el requerimiento de productos de apoyo y personales, vamos al ítem número 7, que es el porcentaje de restricción en la participación. Y para esto vamos a utilizar lo que es el baremo de desempeño. No olvidar que en el caso que tenemos dos tipos de baremos, el baremo de aprendizaje y aplicación del conocimiento y el baremo de actividades y participación. Para utilizar el primer baremo, que es el de aprendizaje y aplicación del conocimiento, lo utilizamos en personas que tengan falta de desarrollo, deterioro o pérdida de las funciones mentales superiores. Si la persona no tiene esta característica, podríamos utilizar lo que es el baremo de actividades y participación. Y esta se subdivide según grupos etarios. Puede ser para menores de 3 años, para personas entre 3 años y 7 años, para personas entre 8 a 17 años, para personas entre 18 y 64 años y por último en personas de 65 años a más. Muy bien. Vamos a hacer un clic donde dice baremo y nos va a arrojar directamente una página en Excel donde vamos a tener que hacer la calificación de los baremos según corresponda. Muy bien, el ítem número 7 es observaciones y recomendaciones. Aquí tenemos que anotar lo que se considere pertinente, ampliatorio o aclaratorio. Muy bien. Aquí están los requerimientos de productos de apoyo y personales, como lo había dicho anteriormente, tanto los productos de apoyo para terapia y mantenimiento médico, para marcha y transporte, para comunicación, información y señalización y otros productos de apoyo. Y después también están los productos personales, ¿no? Que son para asearse, vestirse, cocinar y comer o dependencia de otra persona. Muy bien. Por último, vamos a lo que es la parte de vigencia del certificado de discapacidad. Aquí tenemos que anotar, según el criterio, cuál va a ser el periodo de validez del certificado. Esto depende de la evaluación médica y de la condición de salud de la persona. Y tiene que estar expresado en meses. Normalmente se coloca entre 6 meses y 3 años, que vendrían a ser 36 meses. Pero como le dije anteriormente, esto depende mucho de la parte del criterio médico y de la evaluación que se tenga del paciente. Muy bien, por último vamos a colocar lo que es el lugar y la fecha de emisión del certificado de discapacidad. Colocamos lo que es el distrito, el día, mes y año. Muy bien, hacemos de que el paciente ponga su huella digital con el índice derecho. Colocamos el nombre del médico certificador, tanto apellidos y nombres. Colocamos lo que es el número del Colegio Médico del Perú. Y por último lo que es el número del Registro Nacional de Especialistas en el caso el médico lo tenga. Muy bien. Y hacemos de que el certificado de discapacidad sea tanto firmado y sellado por el médico que certifica, por el jefe del servicio o departamento y por último por el jefe o director del establecimiento de salud. Muy bien, con eso terminamos la primera parte de lo que es el anexo número 2 y número 3 para lo que es el formato del certificado de discapacidad y su llenado.
Ahora vamos a conversar con respecto a lo que es el aplicativo web para el registro del certificado de discapacidad. No olvidar que para que el certificado de discapacidad tenga valor y sea reconocido por el Ministerio de Salud, este tiene que ser llenado en el aplicativo virtual, ¿no? En la página web que vamos a detallar a continuación. ¿Cuál es el objetivo? Es conocer cuál es el aplicativo web para el registro del certificado de discapacidad en línea. Muy bien, tenemos dos opciones para poder acceder al aplicativo virtual. La opción número 1 es ingresando por el navegador web Google Chrome. Vamos a ingresar a la página del Ministerio de Salud, que en este caso es www.gov.pe/minsa/ y nos direcciona a esta página que es la página principal del Ministerio de Salud. Muy bien, una vez estando en la página, vamos a ir hasta la parte final de la página donde dice enlaces de interés. Vamos a ir a donde dice Personal Minsa y vamos a hacer clic en el icono que dice aplicativo de registro de discapacidad. Muy bien, esa es la forma larga de cómo llegar al aplicativo virtual. También tenemos una opción 2 que es una opción un poco más corta. Muy bien, ingresamos al buscador Google y vamos a ingresar el HIS-DISCAP Web. Muy bien, y nos va a arrojar directamente a la página del aplicativo virtual, donde también haremos clic. Cualquiera de las dos formas funciona y nos lleva hacia el mismo objetivo. Ya depende mucho de la persona que quiera hacer el llenado virtual del certificado de discapacidad. Muy bien. Y nos va a aparecer esta nueva ventana que es el HIS-DISCAP Web, que es atención y certificación de la persona con discapacidad. Muy bien, vamos a tener que colocar lo que es nuestro usuario y contraseña. Muy bien, para que ustedes puedan tener tanto el usuario y la contraseña, tienen que haber aprobado lo que es el curso taller para la difusión de la norma técnica de salud número 127. Una vez ustedes estén aprobados, el Ministerio de Salud les hará llegar a ustedes tanto el usuario y la contraseña. Normalmente este primer usuario y contraseña es el número del DNI en ambos casos. Muy bien. Una vez que colocamos tanto el usuario y la contraseña, hacemos clic en ingresar. Muy bien. Y ya estamos dentro de lo que es el aplicativo virtual. En lo que es la parte superior derecha va a aparecer el nombre del médico certificador. Muy bien, en esta área de acá. Muy bien. Vamos ahora a verificar si es que la persona que vamos a certificar cuenta con certificados de discapacidad anteriores. Para esto, en este recuadro donde dice búsqueda de certificados de discapacidad, vamos a ingresar los nombres y o apellidos, vamos a colocar el DNI del paciente o vamos a colocar el número del certificado del paciente. Y hacemos clic donde dice buscar. Muy bien. Una vez verificado de que el paciente no cuente con un certificado de discapacidad vigente, vamos a generar lo que es el certificado de discapacidad dando clic en el botón que dice generar certificado. Muy bien. Y nos aparece esta siguiente página que se llama generación del certificado de discapacidad. Ahora vamos a ir paso a paso cómo hay que llenar este aplicativo virtual. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es especificar cuál va a ser el establecimiento certificador. Vamos a ir con un ejemplo, por ejemplo, el Hospital María Auxiliadora. Podemos acá digitar el nombre completo como Hospital María Auxiliadora o podemos colocar lo que es el código RENIPRES. Todas las CIPRES cuentan con un código RENIPRES que las identifica. Con cualquiera de las dos opciones se puede ingresar. Muy bien, una vez que ya colocamos el establecimiento, vamos a ir a la parte donde dice número de documento y vamos a colocar el número del DNI, que es el Documento Nacional de Identidad,
o el carnet de extranjería del paciente a certificar. Y colocamos la lupita que es buscar. Automáticamente se van a rellenar los espacios de apellido paterno, materno y nombres, sexo, edad, según la base de datos de la RENIEC. Esta información es extraída de esta base de datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos con apellido paterno, materno y nombres, el sexo del paciente, la edad del paciente tanto en años y meses. Muy bien, también podemos colocar lo que es el número de la historia clínica y también nos dice si es que cuenta o no con certificado emitido anteriormente. En este caso, por ejemplo, esta paciente no cuenta con un certificado de discapacidad emitido antes. Muy bien, vamos a la siguiente parte, que es el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico. Para esto vamos a utilizar lo que es el Clasificador Internacional de Enfermedades en su 10ª edición. Para poder colocar ambos diagnósticos podemos hacerlo escribiendo el diagnóstico completo o podemos colocar solamente el código CIE-10. Si vamos a colocar el código CIE-10, colocamos, por ejemplo, la letra y los números sin colocar ningún punto, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice trastorno del disco lumbar y otros, que en este caso vendría a ser el M511, ¿no? No colocamos el punto de M51.1, lo hacemos sin puntos. Muy bien, y de la misma forma también lo hacemos en el diagnóstico etiológico. Muy bien, una vez que ya pusimos tanto el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico, vamos a continuar con la parte de discapacidad. Muy bien, para esto vamos a colocar los valores del 0 al 6, según ya hemos aprendido anteriormente. Muy bien, y automáticamente en la parte inferior donde dice gravedad, siempre va a salir automáticamente cuál es la discapacidad que tiene el paciente. En este caso, por ejemplo, tiene 0, 0, 1, 2, 0, 1 y 1, siendo el valor más alto el número 2. Así que entraría dentro de la categoría de 2 y 3, que significa que la persona tiene una discapacidad moderada. Muy bien. En el ítem número 6 vamos a colocar los requerimientos de productos de apoyo, ayudas técnicas, biomecánicas y personales. Podemos marcar una, podemos marcar más de una, y en el caso el paciente no requiere estos productos de apoyo, colocamos no requiere. Muy bien, vamos al ítem número 7, que es el porcentaje de restricción en la participación. Y tenemos que hacer clic donde dice baremo. Muy bien, en baremo nos va a salir los dos baremos de desempeño que vamos a utilizar. El de aprendizaje y aplicación del conocimiento o el de actividades y participación, según el grupo etario del paciente. Vamos a tener que seleccionar cualquiera de los dos según nuestro criterio. Muy bien, y nos va a salir automáticamente lo que es el aplicativo tipo Excel para que nosotros podamos colocar lo que es la restricción en la participación. Muy bien. Vamos a tener que colocar aquí donde dice severidad el valor correspondiente. Podemos colocar NA, que significa no aplica, N, que significa ninguno, L, que significa ligero, M, que es moderado, G, que es grave, y C, que es completo. Una vez que vayamos llenando estos recuadros, va a salir automáticamente el porcentaje de restricción en la participación. Muy bien. Una vez que hayamos terminado de hacer todo el llenado, nos va a salir el porcentaje de restricción en la participación total. Muy bien. Acá también hay un ítem que sale en la parte final que se llama factores complementarios.
que esto incluye tanto lo que es la edad, la educación, los factores familiares y los factores laborales. En este caso, esta parte de factor complementario no la llenamos. Muy bien, lo dejamos en blanco. Muy bien. Y procedemos a hacer el cálculo del porcentaje de restricción en la participación. Para esto hacemos un clic donde dice calcular. Y automáticamente nos regresa al formato del certificado de discapacidad y nos va a salir lo que es el porcentaje de restricción en la participación. Muy bien. En el ítem número 8 vamos a poder colocar lo que es observaciones y recomendaciones en el caso se considere tanto pertinente, ampliatorio o aclaratorio. Muy bien, vamos a continuar con la parte de la vigencia del certificado de discapacidad. En este caso tenemos que colocarlo en meses, ¿no? Aquí, por ejemplo, se han colocado 12 meses. Muy bien, sale después lo que es la dirección del establecimiento de salud certificador, la fecha de la emisión del certificado de discapacidad. Van a salir los nombres del médico certificador con su número de Colegio Médico del Perú. Y por último nos hacen una pregunta que tenemos que marcar sí o no. ¿Qué quiere decir? Lo que es el acceso de los datos personales. Procedo a leerlo. Dice, ¿desea usted que la información contenida en su certificado de discapacidad sea compartida con otros sectores, como pueden ser el CONADIS, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación y o Ministerio de Trabajo? En este caso tenemos que hacer la pregunta al paciente si es que quiere que esta información obtenida en el certificado de discapacidad pueda ser compartida con estos otros sectores, ¿no? Colocamos sí o no. Y por último, hacemos la generación del certificado de discapacidad haciendo clic donde dice generar certificado. Y con eso hemos concluido lo que es el proceso del llenado del certificado de discapacidad en su aplicativo virtual. ¿Cuáles serían las conclusiones de estas dos ponencias? Primero, que el certificado de discapacidad se emitirá a las personas con discapacidad que hayan cumplido el proceso de evaluación y calificación, salvo casos específicos como por ejemplo enfermedades congénitas o evidentes. Número 2, que deberán imprimirse 3 copias del certificado de discapacidad. Una quedará en la historia clínica del paciente, otra será entregada al paciente y la última debe guardarse en el archivo personal del médico certificador. Muy bien. Si el evaluado no presentase discapacidad, no deberá emitirse el certificado de discapacidad. Y por último, para ingresar al aplicativo virtual, deberemos contar con un usuario y contraseña, que usualmente es el número del DNI para ambos. Muy bien. Y este código nos será dado siempre y cuando hayamos aprobado el curso taller para la difusión de la norma técnica de salud número 127. Muy bien, eso sería todo con respecto a estos dos temas. Muchísimas gracias.